Estamos con el curso de actualización en medicina y bueno, deciros que hoy nos acaba de llegar la acreditación con un 1,5, que lo sepáis. Hoy tenemos con nosotros a Rosario Casado, ginecóloga del Hospital de Segovia. Ha estado durante mucho tiempo en la unidad de orientación familiar, por donde también hemos pasado muchos de nosotros los médicos de atención primaria y que nos formamos con ella en su día y aprendimos ahí a hacer citologías y a llevar la consulta de prevención de cáncer y también de anticoncepción. La conferencia de hoy tiene importancia puesto que nosotros en atención primaria es uno de los aspectos que nos llega y que tenemos que saber manejar. Por eso, así que os dejo con Rosario. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuando quieras. A vosotros, al Colegio de Médicos y a la Fundación Científica por brindarnos esta oportunidad de ponernos al día entre todos de una parte de la vida reproductiva de la mujer que nos compete en nuestra actividad diaria. La semana pasada tuvimos ocasión de repasar otra etapa de la vida de la mujer, como fue la menopausia, con algunos aspectos terapéuticos para aplicar en aquellos casos en los que está indicado. Hoy vamos a comenzar a repasar este tema de la anticoncepción, mejor dicho, del consejo contraceptivo, como se llama en la actualidad. Vamos a hacer una breve introducción y repaso de los métodos más habituales. Veremos algunos más novedosos, que a lo mejor alguno de vosotros no conoce o no ha oído hablar de ellos, y valoraremos nuestro papel en cada uno de esos apartados. Ahora mismo tenemos a nuestra disposición una amplia gama de productos anticonceptivos para ofrecer a nuestras pacientes, a las parejas, a todas las potenciales usuarias que vienen demandando este tipo de tratamientos. Se trata de elegir muchas veces el menos malo de todos ellos, pero fundamentalmente nuestro papel va a ser el de tener toda la información posible y saber transmitírsela a todos los pacientes, o a todas las pacientes. Mirad, vamos a empezar repasando, pues los más conocidos, los no hormonales. Dentro de ellos tenemos los métodos naturales, métodos de barrera, los dispositivos intrauterinos de cobre, los métodos irreversibles. En otro apartado revisaremos los métodos hormonales, combinados y de solo gestágenos, y daremos un breve repaso también a la anticoncepción de urgencia. Bueno, como os he dicho al principio, se trata de separar con la anticoncepción lo que es el proceso reproductivo de la sexualidad, para que las parejas puedan, mantener lo que se llama una salud reproductiva adecuada. Se considera como un derecho ahora mismo a la salud sexual y reproductiva y está contemplado dentro de los derechos de todos los pacientes. Os recuerdo que valoramos la eficacia de un método anticonceptivo por lo que llamamos el índice de Pearl, que es el número de embarazos por cada 100 mujeres en un año. En España, la anticoncepción, pues vemos que ha ido aumentando en su utilización desde los años 60, que se comenzó a manejar y que en Estados Unidos se comercializó el Enovit, y que en los últimos 15 años ha pasado de un 49% de utilización a casi un 80%. Por rangos de edad, entre los 20 y los 30 años es lo más frecuente, es el índice de más uso de anticoncepción entre las mujeres españolas, y desde los 30 a los 45 años va disminuyendo. Vemos que las etapas precisamente que pueden ser un poco más conflictivas, como la adolescencia entre los 15 y los 19 y la perimenopausia de los 45 a 49, el uso de anticonceptivos disminuye. Los más utilizados siguen siendo el preservativo con un 37% y después la píldora anticonceptiva combinada por vía oral. Los métodos no hormonales, como os decía al principio, diferenciamos los métodos naturales, los de barrera, el dispositivo intrauterino y los métodos irreversibles. Los métodos naturales se basan básicamente en la abstinencia sexual periódica,
simplemente por la observación de los cambios fisiológicos que tienen lugar en el organismo femenino debido a la ovulación y todas las implicaciones hormonales que supone. El método del ritmo de Ogino-Naus consiste en evitar las relaciones coitales desde 3 días antes hasta 2 días después de la posible ovulación. Esto evidentemente requiere un buen control del ciclo y que la paciente sea muy observadora de su fisiología. La temperatura basal pues también consiste en evitar las relaciones coitales desde unos días antes y unos días después del ascenso térmico producido por la progesterona en la ovulación. Y tenemos el método Binning, que básicamente se basa en la observación de los cambios de la filancia del moco cervical, pues promovidos por los estrógenos y la ovulación. Y el método sintotérmico, que combina el método Billings y la temperatura basal. Y por último estaría la conocida marcha atrás, que hasta en la televisión ahora ya informan de lo poco efectiva que es. Ese es el índice de PER de estos métodos anticonceptivos. Como veis, el índice de fallos es bastante elevado. Requiere un gran control por parte de las parejas. Los métodos de barrera, bueno, pues los métodos físicos, los preservativos, el diafragma vaginal, el diafragma femenino, que no tuvo mucho apogeo, y los espermicidas. El preservativo, bueno, es un método de los más utilizados ahora mismo. Básicamente lo fabrican de látex, pero ya los hay preparados con otras sustancias como son el tactilón y el poliuretano. En los adolescentes, sobre todo, hay que insistir mucho en la forma de enseñarles a utilizarlo, no dar por supuesto que saben usarlo. Hay que desmitificar todo eso que dicen de la disminución del placer sexual, hay que negociar el uso con la pareja y decirles que comprueben que está íntegro, que no está caducado, en fin, que sepan que hay que utilizarlo desde el inicio del coito, que no vale ponérselo justo en el momento crítico. Insistir, sobre todo en los adolescentes, en la prevención de las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual y del VIH. Los diafragmas son estos capuchones, también son de látex o de goma, sirven para ocluir el cuello del útero. La paciente se lo tiene que colocar antes de la relación y casi siempre debe ir asociado con una crema espermicida, si no su eficacia no es muy alta. Debe permanecer en el interior de la vagina hasta 6 horas después de terminada la relación, y con cada relación hay que cambiarlo y aplicar una nueva crema espermicida. Este sería el preservativo femenino. Y las cremas espermicidas, que son sustancias, bueno, están presentadas en forma de cremas o de geles o de óvulos, que se utilizan casi siempre como complemento a otro método de barrera, porque si no su eficacia no es muy alta. Bueno, pasamos dentro de los métodos no hormonales al dispositivo intrauterino. Es uno de los métodos más eficaces que hay de anticoncepción y sobre todo también es de los conocidos actualmente como de larga duración. Hay muchos modelos comercializados. Casi todos, como veis en el dibujo, pues tienen forma de T y llevan una superficie de cobre que es de distinto tamaño dependiendo del modelo y de la duración que se quiera buscar. A mayor superficie de cobre, de filamento de cobre, mayor seguridad y también se puede aumentar la duración del mismo. Tenemos modelos más pequeños y los hay de tamaño un poquito más, que son un poco más grandes, los estándar. El mecanismo de acción, aunque no es muy, digamos, todavía muy específico y muy conocido, pero se atribuye básicamente a los cambios que produce en el endometrio por secreción de sustancias inflamatorias, cambios en el moco cervical, cambios en la motilidad de la trompa y también en la motilidad y la supervivencia de los espermatozoides. Se cree que también producen alteraciones en el ovocito y que pueden alterarlo y destruirlo. Es uno de los métodos, como decía, más seguros. Sin embargo, en España solamente hay un 5% de usuarias que estén ahora mismo utilizándolo, según el estudio DAFNE del año 2009. No es muy reciente, pero no han cambiado mucho los patrones. Posiblemente esta baja utilización de este método, por otra parte tan seguro, puede ser debida, creemos que a 2 factores. Por una parte, que necesita la inserción y extracción por parte de los profesionales.
Por otra parte, que también muchas veces la información que presentamos nosotros la hacemos de una forma muy restrictiva o valoramos muchos inconvenientes a la hora de informar. Sobre todo somos más restrictivos al indicarlo en adolescentes, en mujeres nulíparas, mujeres con antecedentes de embarazos ectópicos o de enfermedades pélvicas inflamatorias. Todo eso, digamos que ahora mismo ha pasado a ser unas contraindicaciones relativas, siempre dentro de determinados casos. La duración que puede tener un dispositivo, pues la tenemos de 3 a 5 años, incluso hasta 10 años. Hay casas comerciales que tienen ahora mismo dispositivos con una alta carga de cobre, está comercializado con el nombre de Mona Lisa y puede utilizarse hasta durante 10 años. Evidentemente su utilización y su índice de cumplimiento, como es independiente de la paciente, de la usuaria, no tiene problemas de olvidos y es bastante alto. Y desde luego se puede utilizar también durante la lactancia. El dispositivo se puede colocar a lo largo del ciclo en cualquier momento. Básicamente, antes de colocarlo, contamos con que la paciente viene ya informada, ha firmado su consentimiento correspondiente y sabe cuáles son los efectos secundarios y los posibles incidentes que puede haber durante su inserción. Es fundamental hacer una exploración ginecológica, hay que descartar, por supuesto, que esté embarazada porque es una contraindicación absoluta para colocar un dispositivo, y en aquellos pacientes que puedan tener o formar parte de una población de riesgo de infección y transmisión sexual, conviene descartar que la haya. En la población en general no es imprescindible. Sí que es verdad que los requisitos que pedimos habitualmente y exclusivamente casi, aparte de la exploración, es que tengan una citología reciente cuando nos la deriváis. Posteriormente a su inserción, nosotros dejamos al criterio de los profesionales la primera revisión. Suele ser pasados 3 meses y en esa revisión valoramos básicamente los efectos secundarios, valoramos la tolerancia al método, confirmamos que está normoinserto con una ecografía vaginal. No es imprescindible más exploraciones, salvo que la paciente presente alguna complicación. Por ejemplo, síntomas de una enfermedad inflamatoria pélvica. Son muy frecuentes, sobre todo en los 20 primeros días después de la inserción. Pasado ese tiempo, solamente las valoraremos o las revisaremos pues si hay alguna complicación que esté mal tolerada por ellas, las metrorragias, los sangrados persistentes, el dolor que no se controla con los medicamentos habituales o cualquier otra incidencia. Posteriormente, solo si tiene que recambiarse el dispositivo pasado el tiempo reglamentario, o si la paciente quiere cambiar de método o quiere quedarse embarazada o la menopausia está instaurada, es cuando las citaremos para retirárselo. Los dispositivos que colocamos a partir de los 40 años de edad, yo creo que casi todos los que estamos aquí ya lo sabemos, no se recambian. El dispositivo en mujeres que están perimenopáusicas se puede dejar hasta un año pasada la menopausia, si esta ha sido después de los 50 años. Y según los protocolos actuales de la SEC, si la menopausia ha sido antes, se puede retirar un año después. Si queréis hacer las preguntas pertinentes ahora, lo hacemos. Si no, las dejamos para el final, como os apetezca. Los métodos irreversibles, básicamente, los que manejamos en nuestro entorno son la ligadura de trompas y la vasectomía. Actualmente la ligadura de trompas, bueno, pues se hace por vía laparotómica solamente cuando hay algún procedimiento ginecológico por el que tengamos que recurrir a esa técnica, sobre todo en las cesáreas. Y si no, lo habitual es que lo hagamos por laparoscopia, con electrocoagulación, básicamente, y más en la actualidad tendemos más a hacer la salpingectomía o fimbriectomía. La técnica esteroscópica, realizada con el mecanismo conocido como ESURE, consiste en introducir dentro de los ostium tubáricos, de los 2 orificios de las trompas, un mecanismo que es un muelle expansible de unos 4 milímetros que lleva una aleación de níquel y titanio. Produce una reacción inflamatoria que obstruye las trompas, pero la FDA en el último año ha valorado que tiene bastantes inconvenientes, sobre todo por el níquel. Pacientes que puedan tener reacciones alérgicas, dolores pélvicos, infecciones inflamatorias
pélvicas que puedan ser serias. Entonces no parece que esté muy por la labor de seguir comercializando. Bueno, lo más conocido y el método más utilizado por las usuarias de anticoncepción siguen siendo los anticonceptivos hormonales combinados. Pues como os he dicho antes, desde que se comercializó el Enovid en Estados Unidos en los años 60, aquí en España llegaron en el año 78, y a partir de ahí la industria farmacéutica ha ido valorando diversos compuestos sintéticos derivados de las hormonas femeninas, pues para adecuarlos básicamente a las necesidades, disminuir los efectos secundarios, mejorar la tolerancia y evitar los olvidos. Entonces se han comercializado preparados que vienen en distintas presentaciones. Hay un verdadero arsenal de anticonceptivos, de marcas comerciales, de composiciones, y básicamente van encaminados a eso, a buscar que se cumpla bien el tratamiento, puesto que es la base de su eficacia como anticoncepción, que tengan mínimos efectos secundarios y que sean bien tolerados por los pacientes, que sean reversibles cuando termina su utilización, y que sean asequibles también. El mecanismo de acción, pues como su propio nombre indica, es anovulatorio. Actúan a nivel central en la hipófisis, inhibiendo el pico preovulatorio de la LH, y a nivel periférico impiden también que en el ovario se seleccione el folículo dominante y por lo tanto se evite la ovulación. A nivel del endometrio actúan también, disminuyen su proliferación, hay cambios en la fase, la transformación secretora precoz. Sobre la trompa disminuyen la motilidad de la trompa, y sobre el moco cervical producen también un espesamiento y una disminución en su secreción. Los preparados que forman las píldoras anticonceptivas habitualmente son estrógenos y progesterona. Dentro de los estrógenos sintéticos, el que más se utiliza habitualmente es el etinilestradiol, por su fácil biodisponibilidad y su farmacocinética. Permite, con dosis más bajas del preparado, conseguir una mayor eficacia y disminuir al mismo tiempo los efectos secundarios de los estrógenos, que son los responsables de muchos ceses en los tratamientos por mala tolerancia. El segundo compuesto que forma parte de los anticonceptivos hormonales combinados son los gestágenos. Dependiendo de su origen y del preparado del fármaco inicial, tenemos diferentes preparados: levonorgestrel, desogestrel, ciproterona, clormadinona, drospirenona, acetato de nomegestrol, muchísimos. Todos ellos tienen más o menos sus indicaciones, porque tienen diferente efecto sobre los estrógenos, sobre el metabolismo mineral corticoide. Pueden ayudarnos a seleccionar el que pueda estar más indicado en cada paciente, dependiendo también muchas veces de las necesidades que ella tenga o de para qué quiera utilizarlos, aparte del efecto anticonceptivo. Bueno, los hemos oído nombrar y los conocemos como anticonceptivos de primera generación, de segunda, de tercera, dependiendo del gestágeno que lleven y la dosis de estrógeno que lleven. Los habitualmente comercializados están entre 15 microgramos de estradiol y hasta 50, que no llegamos muchas veces a utilizarlo. A más baja dosis de estrógeno se supone que mejor es la tolerancia y menos los efectos secundarios, pero también puede impedir que el ciclo se controle peor. Bueno, la acción biológica de los gestágenos, ¿veis? Tienen algunos más efecto antiandrogénico, otros tienen más acción antimineral corticoide. Generalmente la drospirenona, por ejemplo, es más antiandrogénica, o el acetato de ciproterona. Entonces seleccionamos un poco según las necesidades que tenga cada paciente o la patología que haya que tratar. Bueno, efectos que buscamos, además del efecto contraceptivo, pues el control del ciclo, que se consigue bien con los compuestos de 30 microgramos, el tratamiento del acné, del hirsutismo, con los que tienen el acetato de ciproterona. El aumento de peso lo podemos controlar, aunque no está muy claro que todos los anticonceptivos produzcan ese aumento de peso, con los que llevan drospirenona por su efecto antimineral corticoide.
y hay otros que tienen que son más derivados de la testosterona directamente, que pueden alterar o contribuir a alterar la libido. Como os decía, los preparados son muchos actualmente. Todos los nombres comerciales y todas las dosis y todos los precios están ahora mismo recogidos tanto en la página de la Sociedad Española de Contracepción como en los protocolos que tenéis en Fisterra. No sé si los conocéis, pero están perfectamente recogidos hasta el precio. ¿Veis aquí alguno de ellos? Lo habitual es iniciar, o lo que recomiendan, es iniciar los tratamientos con el levonorgestrel, que tiene menos efectos, sobre todo tromboembólicos, descritos. Aquí tenéis más nombres comerciales, la composición de cada uno de ellos, de 30, de 20, de 40... La forma de utilizarlo, pues como casi todos tienen actualmente 28 comprimidos, precisamente para evitar los olvidos, lo habitual es que indiquemos el comienzo el primer día de la regla de uno de los ciclos, o al menos en los 5 primeros días del ciclo menstrual. Y no es más que los que tienen 21 comprimidos, hacemos 7 días de descanso, los que tienen 22 llevan 6 días de placebo, y hay algún preparado que tiene una composición de 24 comprimidos activos y 4 de descanso. Las ventajas que tienen, pues que la utilización es muy fácil, contribuyen a disminuir los sangrados menstruales, a regular el ciclo, a disminuir el dolor, y los posibles inconvenientes es que precisamente su eficacia está ligada al buen cumplimiento por parte de la usuaria. Pueden presentarse, entre otros efectos secundarios que veremos más adelante, pues pequeños manchados intermenstruales fuera de lo que es el ciclo. A veces se ve comprometida su absorción por procesos gastrointestinales concomitantes, no protegen de las infecciones de transmisión sexual, y siempre que haya alguna contraindicación para el uso de tratamientos hormonales, pues habrá que buscar otras alternativas. Antes de indicar un anticonceptivo hormonal, que ese es su índice de eficacia, es muy elevado si se cumple bien, evidentemente, y se toman bien. Pues antes de prescribir un anticonceptivo hormonal, el pilar fundamental es la historia clínica. La historia clínica recogiendo sobre todo factores de riesgo personales y familiares de patología cardiovascular, de dislipemias, de diabetes, de procesos tromboembólicos, de migrañas y de otras situaciones que puedan contraindicarlo. Con la historia clínica y una buena información a la paciente es suficiente. Los análisis de control que hacíamos hasta no hace mucho, sobre todo de controles de coagulación, ahora mismo solamente están indicados en pacientes que tienen antecedentes familiares o personales de riesgos trombóticos o eventos trombóticos en menores de 45 años. Si no, no es estrictamente necesario hacer una analítica. En mujeres de más de 35 años, fumadoras o que tienen algún antecedente de riesgo, se puede pedir una analítica de control una vez al año, sobre todo los perfiles lipídicos y los perfiles, el estudio de coagulación si es necesario. El resto de las exploraciones, la ginecológica, la citología, se dejan igual que los demás métodos anticonceptivos en los cribados de salud que tenemos ahora mismo vigentes. Bueno, aparte de las píldoras por vía oral, pues otros métodos anticonceptivos más novedosos. Este es uno de ellos, el anillo vaginal, el Nuvaring, que es el nombre comercial. Yo os he dejado y os he traído bibliografía, muestras, modelos del anillo vaginal para que luego los cojáis y si queréis os lo llevéis, ¿vale? Y lo manejéis en vuestras consultas. Bueno, libera 15 microgramos de timilestradiol y el gestágeno es el etonorgestrel. Su uso es mensual, es una de las ventajas que tiene porque el anillo se coloca dentro de la vagina, como veis, y se deja durante 3 semanas. Se retira una en la que la paciente tendrá su sangrado por deprivación. Sus ventajas es el fácil cumplimiento, la eficacia es bastante alta, evita el primer paso hepático, tiene menor dosis de estrógeno, que
otros anticonceptivos. No tiene, por tanto, ningún compromiso de absorción cuando hay vómitos, procesos gastrointestinales. Resulta fácil y cómodo de usar para la mayoría de las usuarias y presenta los mismos efectos no contraceptivos que el resto de los mecanismos hormonales. Pueden presentar como pequeños inconvenientes, bueno, pues la necesidad de la manipulación genital a la hora de quitarlo y ponerlo, pero es tan fácil como un tampón. No protege de las infecciones de transmisión sexual y si hay otras contraindicaciones, pero para los tratamientos hormonales igualmente estará contraindicado. Bueno, este esquema refleja cómo se pone y cómo se retira. Simplemente con los dedos. El anillo vaginal hay que advertir a las usuarias que una vez que lo compran tienen que guardarlo en el frigorífico por aquello de la cadena del frío para que no se deteriore y no puede estar más de 3 horas fuera de la vagina. Si pasa más de ese tiempo ya su seguridad y su eficacia no son las mismas. Otra vía de administración, bueno, el índice de PER, como veis, es bastante alto, la eficacia. Otra vía de administración de los anticonceptivos combinados es el parche transdérmico. Como su nombre indica, pues es un parche que libera 20 microgramos de timilestradiol y el gestágeno que libera es la norgestromina. Su utilización es semanal. Es un parche semanal durante 3 semanas consecutivas y 1 semana se descansa. Siempre hay que aplicarlo sobre piel limpia y seca y en unos sitios determinados del cuerpo. Bueno, las ventajas pues, son similares a las del anillo vaginal. Su eficacia, que no va ligada estrictamente a que se olvide o no el cumplimiento, aunque sí que hay que acordarse de que tiene que ser semanal. Y retirarlo evita el primer paso hepático. Puede ser fácil y cómodo una vez que se habitúan a utilizarlo. No hay compromiso de absorción oral y los efectos contraceptivos beneficiosos, pues los mismos que el resto. Pequeños inconvenientes, bueno, puede resultar poco discreto. Puede despegarse y crear problemas de manejo si pasan más de 48 horas sin el parche, porque ya la eficacia no se puede garantizar. Hay que vigilar que esté correctamente pegado. No protege de las infecciones de transmisión sexual y bueno, pues también está contraindicado si hay contraindicaciones para los tratamientos hormonales. Las zonas donde habitualmente se aconseja pegarlo, pues aquí lo veis, en el brazo, en la espalda, en la parte superior de la nalga o en la parte baja del vientre, nunca en el escote, y siempre sobre piel seca. En pacientes que tienen problemas de dermatitis de contacto, pues puede causar irritaciones y no es muy aconsejable. Habitualmente se producen irritación, pues con cremas hidratantes suelen desaparecer. Su índice de PER es similar al anillo. Bueno, pues aquí esta diapositiva lo que refleja es que de todos los mecanismos anticonceptivos hormonales, la exposición a los estrógenos es más baja con el anillo y más alta con los orales y con el parche transdérmico. Los efectos beneficiosos que pueden plantear los anticonceptivos, para lo cual lo podemos utilizar habitualmente, al margen de como anticoncepción, pues son básicamente para regular el ciclo menstrual, para disminuir los sangrados, para el tratamiento de endometriosis, el tratamiento de acné, seborrea, hirsutismo. Protegen frente al embarazo ectópico, por supuesto. Está descrito que su efecto protector sobre el cáncer de endometrio y sobre el cáncer de ovario, incluso a largo plazo, y que también contribuyen a mantener la densidad mineral ósea. El efecto controvertido de los anticonceptivos hormonales durante la menopausia, bueno, pues si alguno de vosotros estuvo en el congreso que realizamos en nuestro hospital hace 3 años, una de las cosas en que más se insistió es que la edad no es una contraindicación para el uso de los anticonceptivos hormonales. Es algo que debemos tener en cuenta porque en la perimenopausia pueden utilizarse siempre y cuando no haya otros factores que los contraindiquen y que la edad inicialmente no es una contraindicación absoluta. Entre los efectos secundarios que van a presentar las pacientes que decidan utilizar métodos hormonales, bueno, pues los más frecuentes que nos podemos encontrar son, sobre todo al principio de su utilización,
Los efectos secundarios digestivos, las náuseas y los vómitos, que pueden simplemente corregirse pues, informándolas de que lo pueden tomar con algo de alimento en el estómago, que se habitúen a tomarlo siempre por la noche para que no se les olvide, también utilizarlo siempre asociado a algún hecho que hagan a diario. El aumento de peso es un efecto secundario muy controvertido desde el punto de vista que no todos los anticonceptivos van a causar ese aumento de peso. Las cefaleas, la mastodinia, el dolor en las mamas, el cloasma, que se suele presentar en un porcentaje muy bajo de pacientes, el acné con algunos preparados que tienen un efecto más androgénico, los estados depresivos o la inapetencia sexual. Bueno, esos efectos secundarios siempre hay que valorar que no tengan otra causa detrás o un simple rechazo al método anticonceptivo muchas veces. Los sangrados disfuncionales que pueden aparecer sobre todo en los primeros meses de la utilización, la menorrea, o sea, lo que llamamos también la menstruación silente, porque no se presente el sangrado justo en la fase de descanso o con las píldoras placebo. En estos casos lo que podemos hacer es aumentar la dosis de estrógeno del preparado que estemos manejando, cambiar de método o cambiar a una dosis mayor. La menorrea pospíldora, cuando se presenta también después de haber tomado las píldoras anticonceptivas mucho tiempo. Habitualmente no requiere ningún tratamiento específico, basta con suspender simplemente la ingesta de los anticonceptivos y en un plazo más o menos breve pueden recuperarse el ciclo normal. Si esto no es así, evidentemente habrá que descartar otras causas. También se puede producir colelitiasis porque los estrógenos son litogénicos y la colestasis que puede presentarse también ocasionalmente. Los efectos adversos mayores y por los cuales pueden estar contraindicados los anticonceptivos a veces aparecen, pero también tenemos que tener en cuenta que el riesgo en usuarias, lo más habitual de anticonceptivos hormonales, pues gente joven, el riesgo de que se presenten estos eventos tromboembólicos es muy bajo en comparación, por ejemplo, con las gestantes. Tenemos un 12% de mujeres gestantes y sin embargo, bueno, pues, en el total el riesgo relativo de las usuarias sería entre 3 y un 4,5. Está ligado sobre todo a los estrógenos, como hemos dicho al principio, a más alta dosis de estrógenos es mayor el riesgo. Es más frecuente que aparezca con determinados gestágenos del tipo del gestrel, la drospirenona o el acetato de ciproterona, por ejemplo, y también el que haya una predisposición genética para estos trastornos, pues evidentemente influyen. También la hipertensión arterial es uno de los efectos adversos que podemos encontrar, al menos en un 5% de las usuarias de anticonceptivos. Es más fácil que ocurra en los 6 primeros meses, pero una hipertensión bien controlada, que sea leve y no tenga otros parámetros alterados, no es una contraindicación absoluta para utilizar anticonceptivos. El infarto agudo de miocardio se suele presentar en usuarios de anticoncepción siempre y cuando haya otros factores de riesgo, sobre todo el tabaquismo, la hipertensión, las diabetes mellitus de más de 20 años de evolución o que tengan retinopatía asociadas a nefropatías, que haya una historia familiar también de eventos trombóticos en gente joven o hiperlipemias. Las mujeres que no fuman ni tienen otros factores de riesgo cardiovascular no tienen aumentado su riesgo de infarto de miocardio con los anticonceptivos. Igualmente pasa con los accidentes cerebrovasculares. Siempre son más frecuentes en usuarias de anticonceptivos que tienen algún otro factor añadido. La hipertensión sobre todo y el tabaco, o si toman anticonceptivos con una dosis muy alta de estrógeno, suele ser independiente del gestágeno y en aquellos pacientes que tienen migrañas con aura, pues no están aconsejados precisamente por este riesgo. Insisto, la presencia de otros factores de riesgo es lo que modifica en las usuarias de anticoncepción combinada los trastornos cardiovasculares. Bueno, la relación con el cáncer de mama y el cáncer de cervix, bueno, pues no es el momento ahora de discutirla ni de comentarla, pero bueno, que sepáis que también está descrito y sobre todo los pacientes que han tenido antecedentes de cáncer de mama están contraindicados.
y aquellas pacientes que tienen alguna neoplasia o alguna alteración cervical que haya sido tratada con conización, según los últimos protocolos, no es una contraindicación absoluta para prescribir los anticonceptivos. El cáncer de mama sí, por supuesto. Bueno, y aquí insisto, el antecedente de un SIN tratado con conización no contraindica los anticonceptivos hormonales. Bien, otra variante de la anticoncepción hormonal es aquella que está formada solamente por gestágenos. Son metabolitos derivados de la progesterona la mayoría, y habitualmente, bueno, pues los que manejamos en nuestras consultas son el dispositivo con levonorgestrel, la píldora con solo gestágenos, los implantes subcutáneos y los inyectables, que en nuestro entorno no son muy utilizados. Dentro de los dispositivos intrauterinos que comentábamos al principio, he preferido dejarlo para la anticoncepción con solo gestágenos, puesto que su base de acción anticonceptiva, aparte del propio dispositivo, es la liberación de levonorgestrel, 20 microgramos diarios dentro de la cavidad uterina. El mecanismo de acción, bueno, pues como gestágeno que lleva, disminuye la proliferación endometrial, espesa el moco cervical y también produce cierta inmovilización de los espermatozoides. Las indicaciones fundamentales: la anticoncepción y como terapéutico en los tratamientos de las metrorragias, siempre y cuando hayamos descartado otras causas ginecológicas. Su eficacia es muy alta. Las ventajas: es uno de los métodos que actualmente conocemos como de larga duración, anticonceptivos de larga duración, porque su utilidad es hasta de 5 años. El cumplimiento no está ligado a la usuaria, reduce el sangrado uterino, con lo cual aquellas pacientes que tienen hipermenorreas, anemias resistentes a tratamiento por esta causa, es muy útil, y se puede utilizar también durante la lactancia a partir de las 6 semanas del puerperio. Los inconvenientes, pues como todos los dispositivos intrauterinos, la inserción y la extracción tiene que realizarla un profesional, no protege de las infecciones de transmisión sexual y altera el patrón menstrual. La contraindicación puede ser simplemente que haya alguna patología que contraindique el uso de gestágenos, pero casi siempre prevalecen los beneficios sobre los efectos secundarios. De hecho, dentro de las categorías de la Organización Mundial de la Salud, las que están establecidas, que luego veremos para la elección del método anticonceptivo, en patologías trombóticas o similares, tiene una categoría 2, o sea, casi siempre los beneficios superan a los riesgos. Por vía oral, los gestágenos que manejamos es la píldora de 75 microgramos de desogestrel. El nombre comercial es el Ceracet o el Azalia, depende del laboratorio que lo comercialice. Su mecanismo de acción, pues básicamente es la inhibición de la ovulación, la acción sobre el endometrio y la acción sobre el moco cervical, espesándolo y disminuyéndolo. Su eficacia es bastante alta, se utiliza básicamente durante la lactancia, en aquellas mujeres que de manera temporal o porque tengan contraindicado el uso de estrógenos, es una buena alternativa, es fácil de usar, sus beneficios y su seguridad está ligada, como todos los anticonceptivos orales, al buen cumplimiento, a que no se olvide ninguna píldora, no protege de las infecciones de transmisión sexual y dentro de los inconvenientes que pueden presentar los anticoncepción con solo gestágenos son las alteraciones del patrón del ciclo, porque no lo controlan. Debido a que solamente están compuestos por una sola hormona, que es el gestágeno, que es la responsable del efecto anticonceptivo propiamente dicho, el patrón menstrual no es cíclico. Entonces hay que seleccionar muy bien a las usuarias de este tipo de métodos para que no los rechacen. Ahí nuestra función es muy especial a la hora de informarlas sobre esos cambios en el patrón del ciclo y de seleccionar bien a las pacientes. Aquellas que vayan a ser malas cumplidoras o que realmente pues eso, no toleren bien la falta de la regla o esos pequeños sangrados que pueden presentarse, evidentemente habrá que plantearles otras alternativas.
Si su utilización es correcta, pues el índice de PER es del 0,3, o sea, tiene muy poquitos fallos. Otra vía de administración de los anticonceptivos con suelo gestágenos es el implante subcutáneo. Es una varilla actualmente comercializada como Implanon NXT. Antiguamente había preparados con 2 varillas y hasta con 6, que se coloca, como veis, en el antebrazo por vía subcutánea con un mecanismo que ya viene precargado. También es un anticonceptivo de los conocidos de larga duración, porque su utilización puede ser hasta 3 años. Su cumplimiento no está ligado a la usuaria, no tiene que olvidarse de tomar o de poner. Se utiliza también durante la lactancia. Tiene las posibles contraindicaciones que puedan tener otros gestágenos y evidentemente es bastante discreto. Los inconvenientes, bueno, pues necesita del manejo por parte de un profesional sanitario, tanto para su inserción como para su extracción. El patrón de sangrado suele ser uno de los motivos por el cual las usuarias pueden abandonarlo, porque, como os decía, insisto, no tiene un patrón de sangrado cíclico, sino que, bueno, se pueden presentar sangrados irregulares, intermitentes, de mayor o menor cuantía, y no protege frente a las infecciones de transmisión sexual. Es bastante seguro. Este sería el mecanismo de inserción, viene colocado ya en un cargador, con un poco de anestesia local, en el brazo no dominante, se suele colocar en los primeros 5 días del ciclo habitualmente. Es radiopaco, con lo cual lo podemos localizar fácilmente. Bueno, pues a la hora de elegir un método anticonceptivo y para ayudarnos en la toma de decisiones, la Organización Mundial de la Salud publica periódicamente y lo revisa sus criterios de elegibilidad. Estos criterios son simplemente unas recomendaciones que están basadas en las evidencias existentes para valorar los beneficios y los riesgos que pueda tener cada método anticonceptivo según la posible usuaria. Las categorías en las que se clasifican, pues la categoría 1 es aquella en la que no hay ninguna restricción para el uso de ese método. La 2 es que las ventajas superan a los inconvenientes. La 3, que existen riesgos, pero pueden ser superiores a las ventajas y aún así hay que replantearse su utilización. Y la categoría 4 es que están contraindicados totalmente. Bueno, evidentemente siempre perseguimos buscar el método anticonceptivo que sea más eficaz, con mínimos efectos secundarios, que sea mejor tolerable, más asequible por la usuaria, de fácil manejo. Entonces, la historia clínica y conocer las necesidades de cada usuaria, de su pareja, de su situación, si es simplemente para espaciar un embarazo, si quiere una anticoncepción definitiva, es fundamental. La historia clínica es el pilar fundamental para poder aconsejar un determinado tipo de anticonceptivos. Y no solamente el que nosotros preguntemos, sino que la paciente nos explique qué es lo que ella necesita, qué es lo que busca. El asesoramiento, como os decía, pues básicamente es la anamnesis, lo que nos va a facilitar mucho a la hora de elegir el método. La historia familiar y personal, descartando antecedentes de riesgo cardiovascular, los métodos anticonceptivos que haya conocido o utilizado previamente, su historia obstétrica, si tiene prácticas sexuales de riesgo, por ejemplo, pues como os decía al principio, una persona que demanda un método como un dispositivo intrauterino y tiene prácticas de riesgo, evidentemente hay que descartar cualquier infección de transmisión sexual. La exploración clínica formará parte a la hora de buscar un método anticonceptivo o de aconsejarlo en aquellas que nos solicitan píldoras anticonceptivas o métodos hormonales, una toma de tensión arterial, el peso, el cálculo del índice de masa corporal puede ser importante porque dentro de los criterios de elegibilidad las mujeres que tienen un sobrepeso con un índice de masa corporal de más de 35 están incluidas en una categoría 3 y las que pasan de un índice de 40 ya son una categoría 4. Algunos métodos como el parche, el mismo laboratorio aconseja no utilizarlo en mujeres de más de 90 kilos y el implante subdérmico aconsejan cambiarlo a los 2 años en lugar de a los 3 años.
Eso está contemplado en su ficha técnica. Las pruebas complementarias, como la exploración ginecológica, pues será importante a la hora de indicar un dispositivo intrauterino. La citología, lo que tengamos estipulado según el programa del cribado. La analítica, los perfiles hepático, lipídico, las glucemias o estudio de coagulación en los casos en los que hemos comentado antes. Y bueno, es muy importante eliminar mitos sobre los anticonceptivos, cualquiera de ellos, desde el preservativo hasta los anticonceptivos hormonales, todo aquello que se decía de que si luego era más difícil recuperar la fertilidad o aumentaban los embarazos múltiples. No hay ninguna evidencia consistente al respecto. Y bueno, insistir a las potenciales usuarias de las ventajas adicionales de los métodos anticonceptivos hormonales en su caso y de los riesgos de los adolescentes, insistir en la prevención de infecciones de transmisión sexual y bueno, pues indicarles si es necesario utilizar un doble método para evitarlas. Es conveniente que tengamos en cuenta, algo no hemos saltado. Bueno, esta es la categoría 4 de la Organización Mundial de la Salud, las contraindicaciones absolutas de los anticonceptivos hormonales combinados. Igualmente las tenéis recogidas en la página de la Sociedad Española de Contracepción. Muchas ya son conocidas y hemos comentado. Las interacciones medicamentosas con algunos de los preparados que pueden manejarse más habitualmente, como pueden ser algunos anticonvulsivantes, la rifampicina, sobre todo los antirretrovirales, también porque son inductores enzimáticos y disminuyen la eficacia de los métodos, sobre todo de los hormonales. Disminuyen su circulación en sangre, su biodisponibilidad, por lo tanto, disminuyen su efecto anticonceptivo. La ampicilina y los anticonceptivos los antibióticos de amplio espectro no interaccionan con los anticonceptivos hormonales. Bueno, los gestágenos, los anticonceptivos con solo gestágenos se pueden utilizar durante la lactancia materna pasadas 4 o 6 semanas del parto. En mujeres que fuman y mayores de 35 años pueden utilizarse, evidentemente insistiendo en los riesgos que tienen. En casos de trombofilias, cardiopatías isquémicas, el lupus eritematoso también por la presencia de cardiolipinas y por factores trombóticos. El dispositivo estaría contraindicado pues, si hay sangrados vaginales que no están aclarados. El embarazo, por supuesto, es una contraindicación absoluta. En caso de cáncer de cuello uterino avanzado, enfermedad pélvica activa, el cáncer de endometrio, tuberculosis pélvica, abortos sépticos. Bueno, el seguimiento que hacemos de los distintos métodos es muy básico. Una vez que se ha indicado, se ha prescrito un método anticonceptivo, entre 3 y 6 meses conviene hacer una revisión. Si es un método hormonal, pues habrá que interrogar a la paciente si lo tolera bien, si cumple bien, si se le olvidan las píldoras, qué efectos secundarios presenta y si los tolera bien. Valorar la tensión arterial y el índice de masa corporal al menos una vez al año en aquellas que puedan tener cierto riesgo. Los controles analíticos, las citologías y las mamografías cuando estén indicadas. Bien, y para finalizar, pues hago una mención a la anticoncepción de urgencia. Como su propio nombre indica, es simplemente aquella que se utiliza para prevenir embarazos en casos de coitos no protegidos o mal uso de un método anticonceptivo o inadecuado. Lo que tenemos comercializado ahora mismo es el levonorgestrel con el nombre de Norlevo o Postinor, es una píldora de una administración única, y el acetato de ulipristal, el Aguan. El dispositivo intrauterino, aunque sí que se utiliza, o al menos está descrita su utilización como método de urgencia, pues no suele ser muy demandado en este caso. Estas serían las indicaciones. La violación, el uso reciente de teratógenos, el uso incorrecto de los métodos que habitualmente se utilicen o de los métodos naturales, el fallo del preservativo o el uso inadecuado, los fallos en el cumplimiento o la retirada imprevista de un dispositivo por cualquier causa. Bueno, la posología, el levonorgestrel es un solo comprimido.
La eficacia es mayor si se utiliza o si se administra antes de las 72 horas de esa relación de riesgo. El acetato de ulipristal tiene más ventaja porque se puede utilizar hasta 5 días después. El dispositivo también se puede utilizar en los 5 primeros días. Las contraindicaciones son sobre todo si hay alguna causa médica de hipersensibilidad, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, si hay un embarazo ya instaurado. Y los efectos secundarios básicamente son digestivos, náuseas, vómitos y alteraciones menstruales. Las interacciones medicamentosas, bueno, pues con todos aquellos medicamentos, productos que sean inductores de enzimas hepáticas. La dispensación de la píldora de levonorgestrel la tenemos en España desde el 2009. Posteriormente ya se comercializó el acetato de ulipristal. Bueno, y creo que con esto os he puesto un poco al día de todo lo que más o menos yo sé. Muchas gracias por vuestra atención. A ver, ¿quién tiene alguna pregunta para Rosario? ¿Hay alguien en el chat? De momento no. A ver si se anima alguno. Claro, lo ha dejado Rosario. Lo ha dejado súper claro. Ese era mi propósito. Espero haberlo cumplido. Ricardo, ¿tienes Ya. que decir? Sí. Muy cordial. Lo mismo que hablabas de la anticoncepción en edad avanzada, en las chicas jóvenes, anticonceptivos, aparte preservativo y métodos locales. Anticonceptivos, ¿qué edad? Bueno, la legislación española contempla la edad para tener cierta intimidad a partir de los 13 años. Lo que pasa es que todo eso está cambiando. En el último congreso que ha habido en Málaga de contracepción ya se ha dicho por expertos legalistas que se iba a aumentar la edad para prescribir anticonceptivos hasta a los 18 años. Claro, entre los 13 y los 18 son una población altísima de riesgo, con lo cual sí que es verdad que su derecho a la intimidad les permite informarse y evidentemente nosotros tenemos que buscar como facultativos el mal menor. Entonces, según lo que dijeron estos señores de Málaga, los juristas, ellos no condenarían a nadie que busque el mal menor. O sea, basándose en el principio de no maleficencia, se llama así, ¿no? Entonces podríamos indicar anticonceptivos hormonales a menores de 18 años. Espera, Rosario, que te hace una pregunta. Carmen del Pozo. Dice, el uso de anticonceptivos hormonales en el ovario poliquístico, ¿cómo y cuándo se indica? Gracias. Bueno, el síndrome de ovario poliquístico abarca muchos síntomas. No es solamente un hallazgo ecográfico, que muchos vemos en cualquier ecografía, en determinado día del ciclo, y lo etiquetamos así. Una de las características clínicas que puede tener el ovario poliquístico simplemente son las alteraciones menstruales, alteraciones del ciclo, alteraciones pues del tipo del hirsutismo, del acné. Bien, entonces el uso del anticonceptivo hormonal está indicado siempre que se ha hecho ya el diagnóstico concreto, su estudio hormonal, ecográfico y descartado otras causas, pues en el momento que tienes el diagnóstico de que es ese, el síndrome de ovario poliquístico, se comienza el primer día con el anticonceptivo que se haya indicado, si es uno que tenga más un anticonceptivo con más efectos antiandrogénicos, igual que cualquier otro anticonceptivo. En los 5 primeros días del ciclo, durante 21 o 28 días, según el formato que hayamos indicado, para controlar el ciclo. Un segundito, que sigue escribiendo. Dime. Que sigue escribiendo, un segundito. Vale. A ver si termina y te leo lo que pone. Mientras tanto, ¿no tenéis ninguna pregunta aquí? Dice, ¿los antidiabéticos? Pregunta. Bueno, la diabetes y los anticonceptivos hormonales, si la diabetes está bien controlada y es de menos de 20 años y no tiene ninguna retinopatía, nefropatía o cualquier otra repercusión sistémica, se pueden manejar anticonceptivos de bajas dosis o incluso anticonceptivos con solo gestágenos.
escribe, espera un segundito. Que venga. De todas, si queréis Carmen, lo podemos vente, poner. porfa. Dice, en el ovario poliquístico. Espérate, voy a hacer una cosa, lo voy a poner también ahí para que lo veáis en la pantalla. Bueno, mientras está preparándolo Raúl, quería hacer una cuña publicitaria. Tenemos a Dairo, que está en el despacho de al lado, que está de asesor para proyectos de investigación. O sea, el Colegio de Médicos, no sé si lo sabéis porque en su día lo dijimos, tenemos a una persona para aquellos médicos colegiados de Segovia que quieran iniciar un estudio en su centro de salud o en su servicio del hospital. Entonces, un día a la semana viene Dairo, que muchos lo conocéis, es un médico que se formó en el Hospital de Segovia, el médico de familia, y que es un experto en estadística. Y bueno, pues el hombre en principio sí que tiene gente ahora mismo que le ha requerido ya sus servicios y está trabajando. Un día por las tardes viene al Colegio de Médicos. Yo creo que solo te daba las gracias al final, o sea que... Bueno, pues gracias a ti, Carmen del Pozo. Espero Aquí hay haber más respondido a preguntas. sus preguntas. De hacerlo con el micrófono cerca porque si no, esa gente no se entera. Vale. Por favor, la metformina en el ovario poliquístico y el hirsutismo. Lo utiliza como complemento al tratamiento por las alteraciones metabólicas que lleva consigo el propio síndrome. Se utiliza el tratamiento como complemento, no solamente, pero sí se utiliza. Pero sin ser diabética. Sí, sin ser diabética. Mira, Carmen dice que era lo que preguntaba ella. Ah, vale. Eso es lo que pregunta. Yo no sé si te he entendido bien, que en el grupo de expertos juristas han dicho que no se puede recetar anticonceptivos a menores de 18 o solo con consentimiento paterno. O sea, si es el consentimiento o es el recetar los anticonceptivos. Se puede sin consentimiento paterno inicialmente. Ahora, sí, ahora, de 13, Ahora. los 13. Pero lo que dicen hasta los 18 es por consentimiento o porque no se les puede recetar anticonceptivo. En teoría, esto está en fase de estudio. Sí que quieren, igual que para las interrupciones del embarazo a partir de antes de los 16 años, el consentimiento paterno para la prescripción de anticonceptivos están valorando el que se requiera también. Sí. Bueno, pues nada más, muchas gracias, Charo. Y A vosotros por vuestra paciencia. Ya sabéis dónde estamos para resolver el resto de las dudas. Muchas gracias.